Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Mis hermanos, algo que es fundamental en nuestra vida es buscar la felicidad, buscar ser felices. Y podemos pensar, ¿a dónde ir a buscar la felicidad? Podemos ir a buscarla a los centros comerciales, podemos ir a buscarla al mercado. ¿En dónde podemos ir a buscar la felicidad? El ser felices. Y la felicidad no la vamos a encontrar en el mercado, ni en el Walmart, ni en los centros comerciales. Ni la felicidad se encuentra teniendo una casa grande, ni teniendo el carro que está a punto de salir, 2019. La felicidad no está en tener las últimas tecnologías que están saliendo. Muchas veces nosotros podemos pensar que esa es la felicidad y podemos decir, sí, es una felicidad momentánea, porque al rato queremos otra y no nos llena esa felicidad. Es una felicidad caduca que se acaba en cuanto está la modernidad, pero luego ya no la queremos, ya no nos sirve. La felicidad se encuentra cuando tú has encontrado a Dios, cuando tú lo estás amando y amas al que está a un lado de contigo, el que está enfrente, el que está a tu espalda, el que está a tu derecha o a tu izquierda, y que tú lo amas sin resentimientos. Hoy en el Evangelio encontramos un diálogo entre Jesús y un letrado de la ley, que le hace una pregunta clave al Señor. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? O el más importante. Al concluir este diálogo, Jesús le hace un comentario. No estás lejos del reino de los cielos. Y en esta respuesta el Señor hace gala de una promesa anterior que hemos escuchado. No crean que yo he venido a suprimir la ley y los profetas. No vine a suprimirla, sino a darle cumplimiento. Efectivamente, para responder a la pregunta, Jesús recordó un texto antiguo que nos trae la primera lectura tomada del Deuteronomio. Este libro es uno de los libros más antiguos de la ley y que hemos escuchado en la primera lectura, y que los judíos la repetían 2 veces al día como plegaria de la mañana y de la tarde, la cual comienza con la palabra escucha y continúa el mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel era sumamente religioso. Por la mañana se dirigían donde estaba el templo. Por la tarde otra vez. Y era para que tenerlo bien presente en su mente, que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no se queda el Señor con solo el mandamiento del amor a Dios, sino que le da a este un toque nuevo, agregando que hay un segundo mandamiento también:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esta novedad complementaria del precepto antiguo, Jesús está cumpliendo lo que había dicho sobre la ley de Moisés en el Sermón de la Montaña, cuando advirtió que no eliminaría, sino completaría, darle cumplimiento a todo. Ahora bien, ¿por qué el precepto antiguo comienza con la palabra escucha? En hebreo la palabra escucha significa Shema, y hasta encontramos un canto que dice Shema Israel, es decir, escucha Israel. Y mis hermanos, nos hace falta a todos nosotros saber escuchar. Un padre, una madre le dice al hijo y a la hija, escúchame. ¿Y qué quiere decir? Ponme atención. Un maestro en la escuela, ¿qué le dice a los alumnos? Escúchenme. O a veces dice, escúchenme porque no voy a repetir. Es decir, para que pongan atención. Y nosotros debemos de ponerle atención a Dios también. Escuchar a Dios. Escuchar a Dios por la oración judía, que comienza con esa palabra, Shema. Es una invitación a meditar el precepto del Señor, para vivir de acuerdo a este precepto. No es casual el mandato de Yahvé, que comienza con esa escucha, porque para hacer vida la palabra de Dios y sus mandatos, no basta hablar y pedir, sino que hay que escuchar. A veces nosotros rezamos mucho, pero no le damos el tiempo a Dios. No escuchamos a Dios. Le pedimos y le pedimos y le pedimos, y a veces el Señor como, ya cállate. Déjame que tú escuches. Déjame, a ver, que escuches en tu interior mi voz. Hablamos mucho, pero no escuchamos a Dios. Hay que escuchar a Dios. Es necesario orar escuchando para poder dejar que la palabra de Dios penetre y se haga vida en nosotros, para poder ir haciendo la voluntad de Dios en cada instante de nuestra vida. No importan las circunstancias, siempre es necesario escuchar para poder cumplir lo que Dios nos pide. Pero la oración es escucha, y se hace particularmente importante cuando las circunstancias se vuelven especialmente difíciles en nuestro amor a Dios y al prójimo. Y requerimos gracias especiales de sabiduría, fortaleza del Espíritu Santo. Sobre la necesidad de orar, escuchando para poder hacer la voluntad de Dios, también nos advierte el mismo Jesús. No es el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Por eso, mis hermanos, orar, escuchar, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pero regresando al Evangelio, el letrado que había preguntado a Jesús no podía estar de acuerdo con él, pero no se queda solo en decir que está de acuerdo, sino que agrega que el amor a Dios y el amor al prójimo, como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Se ve que conocía la ley y los profetas. Sí, mis hermanos, es importante también que vayamos modelando nuestro corazón a los sentimientos de Cristo. Si no hay un sacrificio,
no hay respuesta. Dios le agradan los sacrificios, le agrada que le demos a Él, pero Dios quiere, sobre todo, un corazón sincero y arrepentido. ¿De qué serviría traer 20 veladoras si mi soberbia no se me quita? Si no hago por cambiar, ¿servirá de algo? No. ¿De qué serviría rezar un novenario si sigo igual criticando de igual forma o más grave? De nada. ¿De qué serviría entrar de rodillas como hacen muchas personas si no soy humilde, si no me dejo dominar por el amor de Dios? De nada. Por eso los sacrificios holocaustos, si no van con amor, de nada nos sirve. Misericordia quiero y no sacrificios, es decir, amor. Dice el Evangelio, si alguno presenta su ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda allí ante el altar y anda primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Ese es el verdadero amor. No la hipocresía, no la carátula, sino el amor, el perdón y la misericordia. Estos textos son exigentes y responder bien por mal no es fácil. Perdonar cuando se ha ofendido injustamente no es fácil. Saludar y amar a quien es nuestro enemigo no es fácil. Amar a quien nos ha hecho daño no es fácil. Y más difícil, es imposible. Imposible si pretendemos cumplir estas exigencias con nuestras fuerzas humanas, que más bien nos orientan hacia otras direcciones, hacia el rencor, la venganza, el desquite, la discordia y la pelea. San Juan nos dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Por eso el amor viene de Dios, es decir, no podemos amar por nosotros mismos, sino que Dios nos capacita para amar. Es más, es Dios quien ama a través de nosotros. Si oramos así, con sinceridad, amando a Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, vamos bien. Mis hermanos, hoy en este domingo, dejemos que la palabra de Dios nos hable. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestra cabeza y nos haga trabajar. Y trabajar es pensar. Sí, trabajar es pensar. No estar ociosos jugando juegos o viendo televisión, sino pensar cómo voy a hacer las cosas. Eso es trabajo también. Por eso, hoy, dejemos que Dios nos hable. Escuchar a Dios. Porque el que escucha a Dios, abre su corazón a Él.